tal vez alguien se lo sabe hasta de memoria. Es un texto bastante conocido y es importante que nosotros lo mantengamos en mente en todo el tiempo. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 18. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a leerlo una vez más. Dad gracias en todo. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos siempre a traer el consejo de tu palabra, Señor, que podamos recibirla en esta noche. En el nombre de Jesús te pido que reprendas cualquier cosa que el enemigo levanta en contra de nosotros, en contra de esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. En esta noche traigo un tema en forma de pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros, y ya vamos a estarnos adentrando. Y el tema en forma de pregunta es lo siguiente: ¿cuál es tu mentalidad? Ese es el tema para esta noche. ¿Cuál es tu mentalidad? Y para que de alguna manera podamos irnos adentrando, ya voy a estar explicando acerca de qué consiste la mentalidad. Yo sé que todos de alguna manera tenemos una idea, una noción de lo que significa, pero déjame comenzar diciéndote que cada uno de nosotros de alguna manera tenemos ya definida algún tipo de mentalidad. Cada uno de nosotros, en la medida que nosotros hemos venido creciendo, hemos venido adoptando cierto tipo de mentalidad. Muchas veces las circunstancias, muchas veces las situaciones, problemas, cosas que pasan en nuestra vida, que muchas veces nos afectan de una manera directa o de una manera indirecta, pero es allí donde se empieza a formar una mentalidad en cada uno de nosotros. Si me ayudan atrás, por favor, se los voy a agradecer. Es ahí donde nosotros realmente tenemos que darnos cuenta que esa mentalidad la hemos ido acumulando o la hemos ido asimilando de acuerdo a las circunstancias que vamos pasando. Como pueblo de Dios, nosotros necesitamos de alguna manera tener una mentalidad definida. Voy a repetirlo. Como pueblo de Dios, diga conmigo: yo soy pueblo de Dios. Amén. Entonces, si usted y yo somos pueblo de Dios, tenemos que tener una mentalidad definida delante de la presencia del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 17. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 17. Un texto muy conocido. Estamos hablando de cuál es nuestra mentalidad, y ya vamos a estar explicando un poquito más acerca de esto. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tal vez dirá alguna hermana: pero allí no dice alguna. Bueno, lo leemos una vez más. Cuando este texto dice de modo que si alguno, está incluyendo también a las damas, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Y es allí donde nosotros tenemos que entender una vez más que nosotros como pueblo de Dios teníamos una mentalidad muy distinta antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Cuando dicen amén, teníamos una mentalidad, teníamos unos conceptos, una manera de ver la vida, una manera de actuar, y ya vamos a adentrarnos acerca de lo que es la mentalidad. Pero eso era antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos que tener una mentalidad distinta, porque vuelvo y repito, estamos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento que nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, ya nos arrepentimos de cada uno de nuestros pecados, ya nos bautizamos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, ya nos llenó el Señor con su Santo Espíritu. Estamos perseverando. Si bien es cierto, no somos perfectos, pero ahí vamos cada día tratando de perseverar. A partir de ese momento el Señor ha cambiado nuestra mentalidad. La mentalidad que teníamos antes de venir a los pies del Señor Jesucristo era una, y ahora que estamos en Cristo Jesús debe ser otra, porque somos nueva criatura para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es la mentalidad? Porque tal vez alguien todavía no tiene definido lo que es la mentalidad. Bueno, allí vamos a adentrarnos en este momento. La mentalidad dice que es el conjunto de creencias que conforman, oiga, el conjunto de creencias que cada uno de nosotros tenemos, que conforman, número uno, nuestro modo de pensar. Número dos, nuestra configuración personal. Cuando estoy hablando de la configuración personal, estoy hablando de nuestros gustos. Número 3, nuestra manera de realizar los juicios, o la manera en que nosotros miramos y juzgamos todo lo que está a nuestro alrededor, y también nuestro patrón de conducta. Vuelvo y repito, nuestra mentalidad es el conjunto de creencias. Vuelvo y repito, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, todos traemos diferentes tipos de creencias. Amén. Es decir, diferentes tipos de mentalidad. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ahora nos damos cuenta que la mentalidad no solo involucra la forma en como yo creo, la forma como se cree, sino que también afecta mi configuración personal. Y repito, cuando hablo de la configuración personal, estoy hablando de mis gustos como persona, como individual. Cada uno de nosotros tenemos gustos, algunos parecidos, similares, otros distintos, pero al final tenemos gusto. Número 3, la mentalidad afecta o involucra también nuestra manera de realizar los juicios. Y por último, nuestra mentalidad involucra nuestro patrón de conducta. Es decir, y voy a usar un poco de lo que dice la psicología. Para los que no saben, la psicología es la rama que estudia lo que es el comportamiento, la mente y el comportamiento de las personas. Entonces, según la psicología, si la mente es la manifestación cognitiva del cerebro, la mentalidad vendría a ser la manifestación palpable de dicha mente. En pocas palabras, es la que determina cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, para ir aterrizando, cuando hablamos de cuál es nuestra mentalidad, debemos de entender que nuestra mentalidad está ligado a aquella manera o forma de cómo pensamos y cómo actuamos. Amén. Entonces, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, ya teníamos una manera de pensar, una manera de caminar. Ya tenemos gustos definidos, cada quien tiene sus gustos. Si hablamos de comida, cada quien tiene su gusto de acuerdo a su país o nacionalidad. Entonces ya esas cosas de alguna manera ya las tenemos definidas. Pero ahora que venimos en Cristo Jesús, esa mentalidad tiene que surgir un cambio. Diga conmigo, la mentalidad en Cristo Jesús, la mentalidad en Cristo Jesús debe sufrir un cambio. Amén. Es importante que nosotros entendamos que al venir a los pies del Señor Jesucristo, esa mentalidad tiene que cambiar. Por ejemplo, para que me pueda entender un poco mejor, cuando un hombre o una mujer está soltero, su forma de ver la vida es una, pero cuando ya se casa es distinta. Antes la mira como una persona soltera, incluso puede salir y agarra para donde quiera y no tiene mayor problema. Pero ahora cuando está casado, su mentalidad tiene que cambiar. ¿Me estoy dando a entender? Porque ahora su pensamiento ya no está solamente por sí mismo, sino que ahora está en favor de aquella persona con la que ha decidido compartir su vida. Amén.
su pensamiento y su conducta. Ahora, antes decía, bueno, tengo hambre, me hago un par de taquitos, un par de huevos picados y ya estuvo, pero ahora tiene que pensar por dos porque quiere agradar a esa otra persona. Entonces esa mentalidad de soltero se queda atrás y ahora que está casado tiene una nueva mentalidad, una nueva manera de ver la vida, para que me pueda ir entendiendo. De igual manera, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, pensábamos, actuábamos, nos movíamos de una manera. Ahora que venimos a Cristo Jesús, la manera de pensar, la manera de actuar va a tener que cambiar, porque ahora estamos en Cristo Jesús, y el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante que nosotros entendamos que somos nuevas criaturas. Es decir, si bien es cierto, el mismo carapacho, ¿verdad? El mismo cuerpo, el mismo carapacho, pero la mentalidad mía ahora es distinta. No es que ahora me creo mejor o más que los demás, no, pero ahora está el Espíritu del Señor en mi vida y por lo tanto mi manera de ver las cosas va y debería ser totalmente distinta. Y es ahí donde quiero adentrarme, acierto usando un poco esto lo encontré leyendo un libro de psicología, cosas que examina o evalúa la psicología acerca de la manera de pensar y actuar de los seres humanos, y quiero compartirte un poco acerca de ciertas clases de mentalidades que muchas veces hay en cada uno de los seres humanos que nos rodean, incluyendo mi vida. Entonces, hay ciertas clases de mentalidades y vamos a aplicarlas a un sentido espiritual para que podamos entender lo que nuestro Dios nos está mencionando en esta noche. Una vez más, nuestro Dios quiere que usted y yo cambiemos en nuestra manera de pensar y de caminar. Ahora, hablemos de la primera clase de mentalidad. Según la psicología, te voy a mencionar algunas, tal vez no las menciono todo por cuestión de tiempo, pero para que podamos entender y de alguna manera podamos identificarnos en esta noche, porque podría pasar que ya tenemos algún tiempo de estar viniendo a la iglesia, de estar perseverando en el Evangelio del Señor Jesucristo, pero todavía no tenemos definido cuál debe ser nuestra mentalidad en Cristo Jesús. Repito, tenemos la misma mentalidad de antes, pero todavía no hemos logrado captar, no hemos logrado entender cuál es la mentalidad que nuestro Dios quiere que tengamos ahora en Cristo Jesús. Entonces voy a mencionarte algunas que encontramos en cada una de las personas que nos rodean. Número 1, mentalidad fija. ¿Qué es la mentalidad fija? Bueno, voy a irte explicando un poco con paciencia para que lo podamos entender. La mentalidad fija en una persona, sea hombre o mujer, es aquella que no evoluciona con el tiempo. Es decir, la persona tiene unos patrones de pensamientos, unas creencias, una forma de enjuiciar o de ver la vida fijas, es decir, no cambia a medida que experimentan nuevas experiencias. Ahora, cuando hablamos de la mentalidad fija, es en las personas, muchas veces las podemos ver o se reflejan o las podemos conocer en aquellas personas que no les gusta cambiar absolutamente nada en su vida. Por ejemplo, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado el pensamiento o las palabras de alguien que dice: yo soy así y nadie me puede cambiar. Yo soy así. Personas que sencillamente dicen: así me trajo a mi mamá, mi papá, así me criaron a mí y yo no voy a cambiar. Entonces, cuando una persona comienza a hablar, a expresarse, a conducirse de esa manera, se conoce, según la psicología, que esta persona tiene una mentalidad fija, está anclada ahí y no va a cambiar por nada del mundo. Personas que, según las circunstancias, la vida le traen problemas, escasez o situaciones tal vez que pasó o experimentó algo terrible en su vida y lo ha dejado marcado de por vida,
pero al final esas personas sencillamente se quedan firmes, estáticas y no quieren cambiar para nada. Personas que muchas veces se les señala a través de un consejo y se les dice esto es blanco, pero ellos en su mente continúan insistiendo que aquello es negro. Y nadie los puede sacar de ahí. ¿Usted ha visto alguna vez alguna persona así? ¿Se ha topado, ha encontrado, ha tenido algún tipo de encuentro con personas que o es como ellos dicen o no se llega a ninguna parte? Entonces esas personas tienen una mentalidad fija. Usted les quiere aconsejar, usted quiere tener una conversación con ellos, pero ellos sencillamente o se hace como él dice o no se hace. Amén. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que nosotros, si bien es cierto, podríamos estar antes de venir a los pies del Señor Jesucristo teniendo un tipo de mentalidad de esta manera, pero ahora en Cristo Jesús esta mentalidad fija tiene que cambiar, tiene que desaparecer, porque ahora estamos tratando de servir al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante. Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Estamos hablando de cuál es tu mentalidad. Como dije al principio, tal vez no sabemos cuál es nuestra mentalidad. Por eso voy a continuar mencionando alguna, para que nos demos cuenta que si nosotros estamos ubicados en más o nos sentimos identificados con alguna de estas, esta noche es momento de venir a los pies del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, el verso 3 dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6 y último: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo, mi viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Creo que es aquí donde muchas veces nosotros, con este tipo de mentalidad fija, donde muchas veces nosotros como creyentes tenemos muchos problemas, porque hay cosas que las hemos mantenido por años y no las queremos cambiar. Se le dice al hermano, a la hermana: mire, la palabra de Dios dice eso. A mí no me importa lo que la palabra de Dios diga, yo soy así. Pero la palabra de Dios dice que usted murió. Note lo que dice Romanos 6:3. Dice que el momento que usted se bautizó, que usted vino a los pies del Señor Jesucristo, usted fue sepultado. Amén. Eso está diciendo Romanos 6:3. Dice que usted fue sepultado en ese momento, que en esas aguas se quedó el viejo hombre, la vieja mujer, se quedó allí. Ahora tiene que nacer uno nuevo, tiene que haber uno nuevo, alguien que esté dispuesto, alguien dócil, alguien accesible, alguien que esté dispuesto a decir: Señor, perdóname, yo he pecado, estoy aquí delante de ti, yo quiero cambiar. Cuando alguien tiene una mentalidad fija, no quiere cambiar. Aunque sepa que es para su propio bien, no quiere cambiar. Sencillamente está allí quietecito y no quiere ceder por nada. Y comienza o va a comenzar a tratar de poner algún tipo de pero, algún tipo de pretexto, algún tipo de excusa para no cambiar. Venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos quiere enseñar, pero nosotros no nos queremos dejar enseñar. Cuán terrible sería que, imagínate tú, el Señor quiere que aprendamos, que conozcamos más de su palabra, pero nosotros no queremos aprender. Esa es una mentalidad fija, una mentalidad que no quiere cambiar. Es importante que nosotros en esta noche entendamos
que estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos nueva criatura. Antes éramos desconocidos, ahora somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios vamos a ponernos, a depositarnos en las manos del Señor y a oír fielmente lo que el Señor tiene para nosotros. Y si el Señor dice, hijo mío, eso no me gusta, vamos a decir, amén, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a ceder, yo no quiero seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer de antes. Antes decía malas palabras, ahora ya no debo decir malas palabras. Señor, ayúdame. Antes me vestía de una manera, ahora ya no me voy a vestir de esa manera, porque quiero agradarte solo a ti, mi Señor Jesucristo. Sabe, hermano, que este es una de las tareas más difíciles de nosotros como creyentes, porque aunque sepamos muchas veces que algo no está bien en nuestra vida, no queremos cambiar. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que ya morimos a nuestro viejo hombre, ya morimos a la vieja mujer, ya esas cosas se quedaron atrás y ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Continuemos. Número 2, mentalidad de crecimiento. Es aquella persona que evoluciona con el tiempo y va modificando sus patrones de pensamiento, sus creencias y su manera de ver la vida, aprendiendo de sus errores y adaptándose a un entorno cambiante. Es decir, amado hermano, cuando a alguien se le manifiesta o tiene la mentalidad de crecimiento, es una persona que constantemente está escuchando, prestando atención, pero al mismo tiempo está mirándose a sí mismo, y si ha cometido errores, trata de aprender de estos errores y trata de ser mejor cada día. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 15, el verso 14 en adelante. Estamos hablando, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento son aquellas que constantemente están tratando de ser mejor cada día. Lucas capítulo 15, el verso 14. Leamos este ejemplo para que nos demos cuenta que este hombre estaba completamente perdido, pero eso no fue un motivo de peso para quedarse allí donde estaba, sino que salió de donde estaba y buscó reconciliarse con su padre. Lucas capítulo 15, el verso 14 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19 y último, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Note, la mentalidad de crecimiento es alguien que se da cuenta que está mal o está viviendo, pasando por situaciones que no son buenas, pero no se queda estancado, no se queda allí, sino que reconoce que hay algo mejor y quiere salir de allí, de ese lugar, porque no quiere estar viviendo en un lugar sucio, como el hijo pródigo. Estaba en medio de los cerdos, allí comiendo de lo que comían o anhelando comer de lo que comían los cerdos, pero él reconoce que puede ir a su padre y ahora recibir o estar una vez más experimentando la gracia y misericordia del Señor. La mentalidad de crecimiento, hermano, es algo que debería estar en cada uno de nosotros día con día, porque nosotros cada día debemos anhelar más estar delante de la presencia de Dios. Yo estoy hablando no con personas perfectas, estoy hablando con personas imperfectas en esta noche, pero que cada día queremos anhelar, buscar la presencia de Dios. Cada día queremos esforzarnos. Si ayer me equivoqué o ahora me equivoqué, yo vengo a los pies del Señor
Señor, porque quiero cambiar, quiero ser las cosas mejores para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Sabe que hay personas que, a pesar que se han dado cuenta que ese camino o transitar por ese camino las cosas le están yendo mal, y todavía quieren continuar transitando por el mismo camino. ¿Se ha dado cuenta? Que hay personas que se dan cuenta, ay, por allí no te vayas, ¿por qué? Allí asaltan. Y se va por ese camino. Oye, mira, por allá está pasando, está un gran hueco, un agujero en la calle, y se va por ese camino. Oiga, mi hermano, es importante que nosotros entendamos que necesitamos aprender de las cosas que nos han pasado. Aprender de esas cosas para tratar de ser mejor cada día. Número 3, mentalidad productiva. La mentalidad productiva es aquella que siempre está buscando la manera de crecer como persona, crecer con las que están a su alrededor, y siempre quiere aprovechar al máximo el tiempo para tratar de hacer lo mejor que pueda o algún tipo de tarea que tenga que hacer. Este tipo de personas siempre están buscando qué hacer, pero hacer algo bueno. Porque también hay personas que siempre están buscando hacer algo, pero para lo malo. Entonces, la mentalidad productiva es alguien que siempre está buscando hacer algo productivo. Algo que va en beneficio no solamente de su vida, de su casa, de sus hijos, sino de todos aquellos que están a su alrededor. Número 4, la mentalidad a corto plazo y a largo plazo. Este tipo de mentalidad son aquellas que solo se preocupan por el futuro, o las personas que pasan demasiado preocupadas por las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y cada una de las decisiones que toman en este presente las toman a corto o a largo plazo, sin valorar los posibles riesgos que están viviendo en su actual presente. En pocas palabras, hermano, la mentalidad a corto plazo o a largo plazo son personas que siempre están pendientes de lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero muchas veces se les olvida lo que está pasando el día de ahora. Imagínate que muchas veces las personas dicen, me voy a comprar eso, y lo voy a comprar y voy a esforzarme y todo eso, pero muchas veces no se percatan de las situaciones, necesidades o enfermedades o cosas que están pasando en su presente. Y es allí donde nosotros como iglesia tenemos que ver lo que el Señor nos trata de enseñar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, a veces a las personas salimos y les invitamos que vengan a la iglesia, que entreguen su vida al Señor, pero ellos solamente están pensando en el futuro, y entonces dicen, allá más adelante me voy a entregar al Señor. ¿Se da cuenta? Está pensando del futuro, no está pensando en ahora. O muchas veces muchas veces este tipo de persona dice, ¿sabe qué? En el último momento yo me voy a arrepentir. ¿Ha escuchado esas personas? Que dice, en el último momento salimos, le hablamos la palabra de Dios, le animamos para que venga a los pies del Señor Jesucristo, pero sencillamente dice, ahorita no, estoy muy ocupado, ahorita no, mejor en el último momento. El Señor conoce mi corazón y en el último momento yo me arrepiento y ya estuvo. O muchas veces puede pasar que alguien está diciendo, voy a ser cristiano por cierto tiempo, y después de ese tiempo, pues me voy otra vez afuera, como si nada ha pasado. Entonces, casi siempre estas personas siempre están viendo la toma de decisiones en base a todo lo que va a ocurrir en el futuro, no en el presente. Cuando la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a vivir hoy nuestro presente y lo mejor que podamos delante de la presencia de Dios, si nosotros sabemos, nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que hemos pecado en contra del Señor, no vamos a esperar hasta una semana. Es hoy que vamos a venir a los pies del Señor Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, he pecado, he fallado, ya no quiero seguir siendo la misma persona. Número 6, mentalidad de la ira. Las personas con mentalidad de la ira son
Personas que ante los diferentes inconvenientes de la vida proyectan su frustración a través del enfado, enojo, ira, ya sea hacia sí mismo o hacia las demás personas que están a su alrededor. Repito, la mentalidad, personas con mentalidad de ira son personas que vienen problemas a su vida o cualquier situación que viene en su vida y se comienzan a frustrar en su interior y comienzan a proyectar, es decir, a sacar todo eso que está dentro de su corazón y empiezan a tratar de empujar o que de las demás personas que están a su alrededor también se sientan frustrados, y por lo general suelen ser personas que son demasiado ambiciosas y también personas perfeccionistas. Ahora estamos hablando todos estos conceptos que estoy trayendo, hermano, estoy sacándolo de lo que dice la psicología, de las diferentes conductas, porque todo esto se vive día con día y muchas veces posiblemente nosotros estemos formando o de alguna manera llevando algún tipo de mentalidad en esta noche, y es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no vamos a vivir amargados, nosotros no vamos a vivir enojados, debemos de vivir contentos porque nuestro Dios nos ha perdonado de cada uno de nuestros pecados. Efesios capítulo 4, el verso 26. Porque dígame una cosa, mi hermano, ¿por qué vamos a vivir enojados si el Señor nos ha perdonado? ¿Por qué vamos a vivir molestos, frustrados, si el Señor nos ha hecho libres? ¿Por qué vamos a vivir una vida de tormento si realmente el Señor nos ha limpiado, nos ha rescatado? Que se sienta triste el que no tiene esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza, y nuestra esperanza está en el Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 26, la escritura dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, podemos enojarnos, pero no pasar todo el día enojados. Todo el día acostarnos molestos, enojados, amargados. ¿Sabe que por lo general cuando una persona casi siempre está molesta, amargado, frustrado, trata de sacar esa ira, ese enojo y descargarla con aquellos que están a su alrededor, como si los demás tienen la culpa? No te me acerques, ahorita no quiero hablar, estoy trompudo, estoy molesto, no te me acerques. Y cuando caen en esa posición, comienzan a ser perfeccionistas. Es decir, comienzan a fijarse en cada detalle para tratar de enojarse más, para tratar de criticar, para tratar de señalar, para tratar de juzgar, para tratar de destruir todo lo que está a su alrededor. Hay personas que son así, que tienen ese tipo de mentalidad, pero el Señor dice: airaos, pero no pequéis. Nosotros podemos enojarnos, sentirnos mal, pero no debemos permitir que eso se prolongue por mucho tiempo. Sino, si nos sentimos tan molestos, pues vengamos a los pies del Señor Jesucristo y digamos: Señor, quítame esto que estoy sintiendo dentro de mi corazón. No quiero estar así. Porque sabe que cuando estamos pasando por situaciones o alguien está pasando por esa situación, pueden salir tantas palabras ofensivas, tantas palabras hirientes, y cuando ha pasado todo eso, ahora vienen las consecuencias, porque ahora le ha dicho hasta de lo que se va a morir al esposo, a la esposa, al hijo, al amigo, al vecino, le ha dicho de todo, y ahora no haya cómo mirarlo a la cara. Ahora se siente mal. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Nos damos cuenta que es una mentalidad que muchas veces se manifiesta allá afuera. Muchas veces vemos esas personas que están haciendo balacera, están matando en cantidad de personas. Nos damos cuenta que en su interior muchas veces están frustrados y tratan de sacar esa frustración destruyendo lo que está alrededor. Número 7, mentalidad creativa y mentalidad de gratitud.
Esta mentalidad creativa y la mentalidad de gratitud trata con las personas que se muestran agradecidas por absolutamente todo lo que les sucede. Personas que aprecian lo que tienen y lo que no tienen. Personas que se mantienen humildes y siempre dan gracias a Dios. Primeramente, gracias a las personas que están a su alrededor, por ser mi hermano, por ser mi amigo, por ser ese que siempre, que cuando yo he necesitado, estás ahí. Ese tipo de personas son las que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos en esta noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 18, con el cual iniciamos en esta noche, dice: dad gracias a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 18, dad gracias a Dios en todo. No sé cuál es su mentalidad en este momento, no lo sé, no me lo diga por favor, no quiero saberlo, es entre usted y Dios, pero lo importante es que nosotros en esta noche podamos decirle: Señor, yo quiero tener una mentalidad de gratitud. Dad gracias a Dios en todo. Y cuando la palabra de Dios nos aconseja que debemos de dar gracias a Dios en todo, todo es todo. A veces tenemos dinero, a veces no tenemos, pero tenemos que darle gracias a Dios en todo. A veces estamos enfermos, a veces estamos sanos, pero tenemos que darle gracias a Dios en todo. A veces estamos pasando por enfermedades o por situaciones difíciles y a veces no, pero tenemos que darle gracias a Dios en todo. Creo, hermano, que nosotros en esta noche tenemos que aprender de lo que nuestro Dios nos está hablando, nos está mencionando, que nosotros debemos de ser los cristianos o los creyentes, hombres y mujeres, que más agradecidos estamos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya nos limpió, porque Él ya nos perdonó, porque Él nos ha hecho nueva criatura, porque Él cada día está con cada uno de nosotros. Y quizás alguien se estará preguntando en esta noche: bueno, pastor, todo eso de las mentalidades está bonita, la mentalidad productiva, la fija y todo eso, pero realmente, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Tiene que ver, hermanos, con que cada uno de nosotros, si realmente somos conscientes, nos damos cuenta que muchas veces, estando ahora en Cristo Jesús, queremos mantener la vieja mentalidad. Si somos conscientes, ahora estamos en Cristo Jesús. Ya tenemos algunos años, algunos meses, otros un poco más largo, otro más corto, pero muchas veces queremos seguir manteniendo la vieja mentalidad. Y recuerde, mentalidad tiene que ver con nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos o de actuar. Entonces, estamos en Cristo Jesús, pero queremos seguir manteniendo la vieja mentalidad. Mira lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16, porque aquí surge una pregunta muy interesante. Usted no me la ha hecho, pero yo se la quiero responder. ¿Cómo podemos hacer para que mi vieja mentalidad, o mejor dicho, la mentalidad que yo tenía antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, cambie, sea diferente, sea mejor? Porque yo creo que todos queremos ser mejor. Amén. Yo creo que todos queremos ser mejor cada día. ¿O quién quiere ir de mal en peor? Levántame tu mano. ¿Quién quiere ir de mal en peor? Como el cangrejo, dice mi mamá, para los lados o para atrás. ¿Quién quiere ir de mal en peor? Nadie. Amén. ¿Quién se vino a los Estados Unidos para vivir peor que como vivía en su país? Nadie. Todos traemos una mentalidad donde los dólares allá me va a ayudar mucho. Entonces estamos hablando que nosotros como pueblo de Dios, diga conmigo una vez más: yo soy pueblo de Dios. Una vez más, diga: yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que saber
¿cómo podemos hacer para que mi vieja mentalidad, la manera como yo pensaba, como yo hablaba, como yo me vestía, se quede allá en un closet llamado pasado? Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, pero escuche, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Porque muchas veces, yo me recuerdo allá en mi país, habían unos pícaros que fumaban marihuana y arrancaban las páginas de la Biblia y hacían sus puritos de marihuana. De cierto, creo que el Señor, ellos van a tener su recompensa. Pero note para qué sirve la palabra de Dios. No es para andarla allí enseñando en el dash del carro, en el tablero del carro, o para tenerla ya empolvada y todo eso. No, no, no. Mire lo que dice. ¿Para qué es la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pregunto, ¿usted lo sabe todo? Amén. ¿Usted ya lo sabe todo? ¿Cree usted que podemos aprender? ¿Cree usted que el Señor nos puede enseñar? Que hay mucho que nosotros no sabemos y necesitamos aprender. Amén. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, también es para redarguir. La expresión redarguir es para proveernos conocimiento, y cuando tenemos ese conocimiento genera una base en nosotros, y de esta manera podemos contrarrestar cuando alguien está hablando o citando mal la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda para nosotros poder contestar, para poder enseñar a otros. Continúa diciendo, la palabra de Dios es para corregir. Pregunto, ¿usted le gusta que lo corrijan? Ya no hubo contestación. ¿A usted le gusta que lo corrijan? A mí no. A mí no me gusta. Pero como es palabra de Dios, tengo que recibir. Si es el Señor que me lo está diciendo. Porque seamos sinceros, hermano, a nadie le gusta que lo corrijan. Ni chiquititos, ni mediana edad, o jóvenes o adolescentes, señorita, ni mucho menos ya adultos. A nadie le gusta que lo corrijan. Pero como el Señor nos ama, Él nos quiere corregir. La palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor. Él nos quiere corregir porque muchas veces nos queremos descarriar. Amén. No se oye, pero es la verdad. A veces nos queremos descarriar. A veces queremos andar con un pie afuera y otro adentro. Queremos hacer esto y queremos hacer lo otro. Entonces nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús, a través de su palabra nos quiere corregir. ¿O no es eso lo que hace con sus hijos usted como padre? No se come así, se come de esta manera. No digas esa palabra. ¿No es eso lo que usted hace con sus hijos? ¿Y los corrige porque los odia o porque los ama? Amén. De igual manera nuestro Dios nos corrige a través de su palabra bendita para que nosotros podamos ser mejores hijos. Amén. ¿Alguna vez he escuchado la expresión que dice fulano de tal es la ovejita negra de la familia? ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Usted le gustaría ser la ovejita negra del redil del Señor Jesucristo? ¿A quién le gustaría ser la ovejita negra, el descarriado, el que siempre está llevándole la contraria al Señor? Y al pastor ya no se diga. El que siempre quiere hacer lo que él quiera, escucha la palabra de Dios, pero por alguna razón dice, yo así estoy bien y yo no quiero cambiar, yo voy a continuar así. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios es también para corregir. Note que continúa diciendo el verso 16, para instruir en justicia. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios.
Cuando habla de instruir, habla de que nosotros traemos una mentalidad distinta, pero que ahora en Cristo Jesús, a través de su palabra bendita, esta palabra nos va a cambiar, nos va a transformar y va a hacer de nosotros mejores hijos e hijas. El verso 17 de 2 de Timoteo 3, léalo conmigo por favor, y dice: a fin de que el hombre de Dios, dice así su Biblia, sea la ovejita negra. No, dice sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro Dios desea que usted y yo seamos perfectos. Quiero de alguna manera mencionar, la palabra perfecto no se está refiriendo a que no falla o no se equivoca, sino que está hablando de que en su mente ahora tiene el deseo, el propósito de servir al Señor sin importar pase lo que pase, venga lo que venga. Él está decidido y va a buscar del Señor Jesucristo. Note que la voluntad de nuestro Dios es perfeccionarnos, que estemos listos, que estemos preparados. ¿Para qué? Para irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Una vez más, ¿a quién le gusta que lo corrijan? Bueno, a nadie, hermanos. La verdad, a nadie le gusta que lo corrijan. Pero en el Señor Jesucristo nosotros vamos a hacer a un lado esa mentalidad fija. Antes no nos gustaba que nos corrigieran, pero ahora en el Señor venimos con humildad y sencillez de corazón, reconociendo nuestras faltas, la autoridad del Señor, y le decimos: Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Hebreos capítulo 4, el verso 12, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Hebreos capítulo 4, el verso 12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, amados hermanos, está viva porque sale de aquel que nos ha redimido, de aquel que nos ha lavado, y el Señor a través de su bendita palabra quiere transformar, quiere cambiar, quiere renovar, quiere hacernos mejores cada día de nuestra vida. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tener esa mentalidad de decir: Señor, es cierto, yo era así, así y así, de esta manera, yo hablaba de esta manera, era mal hablado. Me encantaba decir malas palabras, me encantaba vivir, me encantaba hacer esto, me enojaba, hasta con mi propia sombra me enojaba. Pero ahora, en ti, Señor, yo me entrego a ti. Quiero ser diferente, quiero ser mejor. Ya no quiero seguir con mi vieja mentalidad, porque el Señor nos ha dejado su palabra, hermanos. A través de esta palabra, el Señor nos va cambiando a cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta noche. No sé qué tipo de mentalidad usted tiene, no lo sé. ¿Qué tipo de mentalidad tenía antes de venir a los pies del Señor Jesucristo? Tampoco lo sé. Pero una cosa sí estoy seguro, mi hermanos, que ahora que estamos en Cristo Jesús, podemos ser mejores. Ahora que estamos en Cristo Jesús, si usted y yo le permitimos al Señor, Él va a quitar esa mentalidad fija, esa mentalidad de ira, esa mentalidad de temor, esa mentalidad de miedo, esa mentalidad de vivir en la zozobra, esa mentalidad de vivir en lo sucio, esa mentalidad de tantas cosas que hay allá afuera, mis hermanos.
Ahora en Cristo Jesús, si usted y yo venimos y le decimos, Señor, aquí está mi vida. Porque sabe, el Señor conoce exactamente qué tipo de mentalidad usted y yo tenemos. Y por eso nos ha dejado esta palabra bendita, para que nos demos cuenta cómo está nuestra mentalidad. Y si por alguna razón todavía hasta este momento usted quiere seguir viviendo como lo hacía antes, ahora es momento que nos rindamos delante de la presencia del Señor y le digamos, Señor, renueva, cámbiame, transfórmame, Señor. Ya no quiero ser igual. Antes hacía tantas, pero tantas cosas. Antes le decía maldiciones a todo mundo. Antes le gritaba a todo mundo. Esa era mi mentalidad. Antes mi mentalidad era vivir o creer como que era una persona adinerada, aunque realmente no lo era. Antes mi mentalidad era de vivir una vida de apariencias, una vida de mentira. Esa era mi mentalidad antes. Pero ahora en Cristo Jesús, el Señor dice, si tú has venido a mí, si tú estás caminando, si tú estás perseverando, si tú estás tratando de seguirme a mí, dice el Señor, entonces, hijo mío, hija mía, hay cosas que yo necesito cambiar. Hay cosas que yo necesito transformar. Y como no lo puedo transformar todo al mismo tiempo, a la misma vez, entonces voy a comenzar con la transformación de tu mentalidad. Tu mente voy a comenzar a cambiarla. Voy a comenzar a transformarla. Voy a comenzar a hacer de ti, a poner nuevos pensamientos, a poner un pensamiento positivo, a poner una nueva mentalidad. Porque me he dado cuenta que estás pensando justamente como hace 10 años. Estás caminando como hace un par de años atrás, cuando no me habías conocido aún. Estás viviendo, estás pensando, estás caminando, estás dirigiendo tu vida justamente como hace un par de años atrás, cuando no me habías conocido. Cuando no me habías conocido. Pero en esta noche, iglesia de Dios, el Señor dice, tú y yo somos nuevas criaturas. Tú y yo somos una nación santa. Tú y yo somos un real sacerdocio. Tú y yo somos hombres y mujeres de Dios. Antes éramos hijos de las tinieblas. Antes practicábamos cualquier cosa, tradiciones, cualquier cosa que hay afuera nosotros. Nos apuntábamos para hacer todas esas cosas. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, yo quiero tener una nueva mente. Yo quiero que la mente del Señor esté en mí. Oh iglesia, habrá un hermano, una hermana en esta noche que diga, Señor, yo quiero tener la mente tuya. Yo quiero tener tu mente, Señor. Una mente sana, una mente positiva, Señor. Yo no quiero seguir viviendo como lo hacía antes. Yo no quiero vivir como lo hacía antes. Yo no quiero vivir como lo hacía antes.